Hola, hoy vamos a ver las queues en FreeRTOS. Una queue o cola es un buffer circular que tiene algunas propiedades especiales. Cuando hablamos de buffer circular, hablamos de una región de memoria donde tenemos una posición detrás de la otra que cuando llega a la última posición vuelve a comenzar desde el inicio, teniendo de esta forma siempre accesible la dirección de memoria de manera circular. Tiene flexibilidad para tener distintos tipos de datos. Mediante una queue nosotros podemos cargar distintos tipos de datos y nos permite activar diferentes tareas que esperan que aparezca un elemento en la queue. Básicamente es similar a un semáforo, pero con la capacidad de transmitir datos. Los datos se almacenan en forma de FIFO, es decir, el primer dato que entra en la queue va a ser el primero que se elimine al momento que se lea. Y el objetivo principal es comunicar dos tareas distintas. Vamos a ver paso por paso. Por un lado, tenemos el envío de datos a una queue. Cuando tenemos una queue que está vacía y se agrega un elemento a la cola, inmediatamente se envía el dato y se sigue ejecutando la tarea, al menos que haya una tarea de mayor prioridad que esté esperando que haya un dato en esa queue. Por el otro lado, tenemos una tarea que recibe. Si la tarea está lista para recibir un elemento, y la queue tiene algún elemento en ella, va a leer siempre el elemento más antiguo. En este caso tenemos dos elementos, va a leer el más antiguo, el primero que ingresó a la queue. En el caso de que no haya ningún elemento, la tarea se va a bloquear. ¿Qué pasa cuando enviamos datos a una queue que está llena? Si que enviamos datos a una queue que está llena, la tarea se va a bloquear. Se va a bloquear durante un tiempo, al igual que pasaba con semáforos, un tiempo que podemos definir determinado o un tiempo indeterminado, es decir, que se bloquea permanentemente hasta que haya datos en la queue. Por el otro lado, si queremos recibir desde una queue que está vacía, la tarea se va a bloquear, la que intenta recibir, durante el tiempo timeout, hasta que aparezca un ítem o hasta que se cumpla el tiempo. En el caso de que usemos el port max delay, se va a bloquear de manera indefinida. Ya teniendo esto, podemos lograr una comunicación entre dos tareas, un pasaje de datos mediante queues. Tenemos, por ejemplo, una tarea 1 que envía un ítem a la queue y una tarea 2 que recibe ítems en la queue. Si la tarea tiene una prioridad más alta, apenas la tarea 1 ingrese un dato, la tarea 2 va a estar leyendo. Porque se supone que si no hay ningún dato, la tarea 2 se bloquea, libera el procesador, la tarea 1 llena el lugar y la tarea 2 inmediatamente se desbloquea y lo lee. Por el otro lado, si la tarea 2 tiene menor prioridad, la tarea 2 va a intentar leer, se va a bloquear, la tarea 1 va a ingresar datos en la queue, como no es la de mayor prioridad, va a seguir trabajando hasta que los datos de la queue estén llenos y la tarea 2 va a ir, una vez que la tarea 1 se bloquee, porque no tiene más lugar en la queue para seguir cargando datos, la tarea 2 va a ser la encargada de leer ese dato, pero claro, al primer momento que la tarea 2 lee el dato, la tarea 1 se desbloquea porque es de mayor prioridad, ve un espacio libre en la queue, lo llena, se vuelve a bloquear en el próximo paso y así la tarea 2 va a encontrar un nuevo espacio libre va a encontrar el procesador para poder leer un dato y así sucesivamente. Esto nos deja básicamente que en un esquema de dos tareas, si la tarea que lee es de menor prioridad, vamos a tener siempre la queue llena y si la tarea 1 y si la tarea que lee es de mayor prioridad, vamos a tener siempre la queue vacía o con un solo dato. También podemos tener un caso donde tenemos más de dos tareas accediendo a la misma queue. Por ejemplo, acá tenemos tareas 1, 2
y 3 que escriben sobre una misma queue, y la tarea 4 que lee de esa queue. Esto nos puede permitir utilizar recursos compartidos, por ejemplo un puerto serie o un archivo de registro donde tenemos distintas fuentes y tenemos una sola tarea que gestiona cada una de esas fuentes y utiliza el recurso. Vamos a ver el ejemplo. Vamos a ver primero cómo crear el programa en FreeRTOS. Tenemos primero la creación de la cola en sí. Con QHandle, el nombre que le queramos dar, vamos a hacer QCreate, el tamaño de la queue y el tamaño del elemento que maneja. ¿Qué es el tamaño de la queue? Este QLength es la cantidad de elementos de la cola. ¿Cuántos de estos cuadraditos, cuántas de estas variables que nosotros le pasemos van a ingresar ahí? Y el tamaño del elemento que maneja va a ser el tamaño de bytes de cada elemento. Va a depender básicamente del tipo de datos. Nosotros acá vamos a hacer, por ejemplo, el sizeOf de un entero, el sizeOf de una estructura, el sizeOf de un flotante. Eso me va a dar la cantidad de bytes de ese elemento. Y esta queue, cuando la creemos, por ejemplo, vamos a tener una queue que permite trabajar con enteros de 8 bits sin signo y tiene una cantidad máxima de 4. En este caso vamos a trabajar con una estructura, el tamaño de una estructura que hayamos definido nosotros, y vamos a poder almacenar hasta 10 elementos de 10 estructuras de este tipo, no elementos. Es muy importante esta aclaración, la estructura como tipo de datos. En sistemas de 32 bits, la organización en memoria de una estructura siempre se va a hacer en bloques de 4. Entonces, cuando, por ejemplo, tenemos acá una estructura que tiene un elemento de 16 bits, o sea, 2 bytes, este son 4 bytes, y este son arreglos de caracteres, por lo tanto son 10 chars seguidos. ¿Cómo se distribuye esto en memoria? Primero va a ir en orden. Vamos a tener la variable de 2 bytes, o sea, 16 bits, y luego no va a ir inmediatamente en la siguiente posición la memoria de 4 bytes. ¿Por qué? Porque como es de 4 bytes va a buscar un bloque entero. No va a quedar dividida esta variable mitad en la posición anterior y la otra mitad en esta posición. Sí va a dividirse el char porque cada uno de estos termina siendo, como es un arreglo, cada uno de estos termina siendo una variable independiente, que son 10 posiciones seguidas, pero no dejan de ser variables independientes. Ahí sí se almacenan de manera continua. Entonces, cuando uno hace la medición de esto, vamos a tener como resultado que en lugar de los 16 bytes que realmente ocupa, va a ocupar 18 bytes. ¿Por qué aclaramos esto? Porque es muy importante ver cómo organizar esta estructura de memoria. Tal vez si nosotros acá esta variable la pasamos al final, vamos a tener otra distribución porque va a empezar los 16 bytes, perdón, los 4 bytes, después los 10 y en este huequito entraría esa variable. O también podría ir en medio. De esta forma nos ahorramos. Porque cuando creamos una queue de, por ejemplo, 100, no sé, 100 elementos de esta estructura, vamos a estar desperdiciando 2 bytes por 100, vamos a estar desperdiciando 200 bytes por una mala organización de la estructura. Aclarado esto, vamos a ver cómo agregar elementos. Una vez creada la queue, mediante queueSend, nosotros vamos a especificar a qué queue queremos pasar, así como antes especificábamos qué semáforo. Le vamos a pasar la dirección de memoria del elemento a agregar. Es decir, fíjense que acá pasamos un puntero, por lo tanto vamos a tener que pasar la dirección y el tiempo de bloqueo. Al igual que semáforos, esto va a devolver verdadero, p de true si el elemento se envió y false si el elemento no se envió y se llamó al timeout. Del lado de recibir elementos vamos a tener queueReceive. Vamos a especificar la queue
Vamos a pasar la dirección de memoria de donde vamos a almacenar el elemento recibido y el tiempo de espera. Antes de ver el ejemplo, veamos que la similitud entre una queue y un semáforo es básicamente que un semáforo binario es una queue de un elemento que va a la vez es un bit, 0 o 1, y un semáforo contador es una queue de n elementos. FreeRTOS utiliza la API de semáforos para la queue, por lo tanto vamos a tener que incluir básicamente la librería de semáforos. Como ejemplo vamos a volver al caso del pulsador y el LED, donde teníamos la medición de tiempo de pulsación y encendíamos el LED durante el mismo tiempo. Nada más que ahora, en lugar de enviar el dato a través de una variable global que después teníamos que proteger mediante una sección crítica, un mutex, ahora lo que vamos a hacer es enviar el dato directamente por una queue. Vamos a ver un programa muy similar a los que estuvimos viendo. Vamos a tener todas las inclusiones. Fíjense que vamos a utilizar, bueno, en este caso no utilizamos la parte de la queue, lo tenemos definido directamente en pulsador.h, ya que ahí tenemos acceso tanto desde main.c y pulsador.c. Tenemos la inclusión de la librería del semáforo y después aparte de los drivers que vamos a utilizar. La definición de pines y tiempos. Vamos a usar un solo LED en este ejemplo. Vamos a tener el pin del LED, vamos a tener la estructura pulsadora que está definida en este archivo y el tipo de datos que es pulsador info. Pulsador info va a tener los datos que venimos trabajando, nada más que ahora en vez de un semáforo vamos a tener una queue. Vamos a tener de este lado la tarea de destello, llamamos inicializar pulsador que después lo vamos a ver, creamos la tarea de destello, la tarea de destello, hacemos la configuración, vamos a tener esta variable de diferencia de tiempo tickType que la inicializamos en 0 y acá vamos a hacer un queueReceive. Vamos a hacerlo durante port más delay, o sea que la tarea se va a bloquear hasta que no haya un dato en la queue. Y vamos a pasar la queue, fíjense que es pulsador.a cola, que básicamente es esta estructura. Acá tenemos almacenada la queue con la cual queremos trabajar. Acá le pasamos la dirección de memoria de la variable en la cual vamos a guardar el dato. De esta forma se guarda una copia. Nosotros el dato que recibimos lo vamos a guardar en esta variable, pero como una copia. Eso es algo muy importante. Y vamos a bloquearlo de manera indeterminada. Una vez que haya un dato, si ese dato es mayor a 0, se va a prender durante ese tiempo, si no, va a esperar. Si no recibe ningún dato, va a estar bloqueado. Del lado de pulsador.c vamos a tener toda la configuración. Vamos a tener la creación de la tarea con la máquina de estados. Nada más que ahora en la parte de botón liberado vamos a tener un queueSend, la queue en la cual vamos a enviar la dirección de memoria del dato que queremos pasar. Fíjense que no ponemos pulsador.a diferencia de tiempo, sino que ponemos ampersand pulsador a punto diferencia de tiempo. Y el bloqueo, de tal forma que esto se va a bloquear siempre y cuando la queue esté llena. En este caso tenemos que esta tarea se crea en el procesador 1 y esta tarea se queda en el procesador 0. Pero nosotros podríamos
crear o usar un solo procesador o tener un solo núcleo. En ese caso, ahí deberíamos ver cuál de las dos tareas debería ser la de mayor prioridad. En un principio, tal vez la tarea de pulsador debería ser de mayor prioridad, ya que es la que siempre tiene que tratar de estar respondiendo a la entrada del pulsador. La tarea de destello simplemente tiene que esperar y luego parpadearle durante el tiempo necesario. Entonces, en este caso, si tuviésemos las dos tareas en un mismo núcleo, sería recomendable que la tarea pulsador sea la de mayor prioridad. Ahora vamos a hacer una pequeña modificación a este ejemplo. Vamos a seguir midiendo el tiempo de pulsación y enviar el dato por la queue, pero la tarea de B, mientras no reciba nada, va a destellar el LED con un periodo fijo de 1 segundo. Luego, el tiempo de activación lo va a recibir a través de la queue. Es decir, la tarea no debe bloquearse, sino que debe continuar funcionando durante el tiempo que no reciba mensajes mediante el último dato guardado en la queue. De tal forma de tener algo así. Tenemos el LED con un determinado, siempre con un periodo de 1 segundo y un determinado duty. Se presiona el pulsador, a partir de ahí el duty comienza a ser otro. Se presiona el pulsador, fíjense que cada vez que se libera, luego en el próximo ciclo empieza con el nuevo tiempo. En este caso, como superó un determinado tiempo, va a ir al máximo. Y acá cuando recibe un nuevo tiempo, nuevamente cambia. Bien, ahora en el ejemplo de la resolución, la parte de pulsador.c va a ser igual al programa anterior. Dentro del botón liberado vamos a estar enviando el dato de la misma forma, bloqueando la tarea, pero del lado del main lo que va a cambiar es la tarea de destello. Todo el resto va a ser igual, nada más que en la tarea de destello vamos a estar configurando el LED, vamos a estar teniendo una variable para el periodo, vamos a tomar la muestra del ticks y dentro del while lo que vamos a hacer es recibir el dato, pero con tiempo cero. Es decir, no vamos a esperar. Si hay un dato en la queue, entonces vemos que ese dato sea, si es mayor al periodo, lo igualamos al periodo, y si no, no hacemos nada. Esto es simplemente para la debug, para ver el tiempo medido. De tal forma de que nosotros, una vez recibido el dato, si se recibe un dato de manera correcta, actualizamos el valor. Si no se recibió ningún dato, no hacemos nada. Y continúa con el valor anterior. Y luego lo que va a hacer es encender el LED, esperar durante dicha diferencia, apagarlo y mediante Bitax Delay Until vamos a esperar el periodo que le hayamos pasado. De esta forma que la tarea siempre va a estar funcionando y simplemente cuando la queue reciba algún dato se va a actualizar el valor de diff, si no va a continuar trabajando con el valor anterior. Ahora estábamos trabajando con queues que pasan elementos con una copia. Si bien nosotros le pasamos la dirección, lo que hace la queue es copiar el elemento que le pasamos y guardarlo en la nueva posición que le pasamos al momento de recibirlo, al momento de leerlo. Pero también podemos trabajar mediante referencia. ¿Por qué? Porque cuando tenemos queues con elementos que son muy grandes y a la vez con muchos elementos, se puede hacer que una queue ocupe mucho espacio de memoria. Entonces acá nos va a convenir trabajar mediante punteros. La desventaja de esto es que agregamos una complejidad adicional, ya que tenemos que lograr que el tipo de datos sea válido todo el tiempo que se necesite. Veamos un ejemplo. Acá tenemos una tarea que envíe y una tarea que recibe. Tenemos luego una estructura con varios tipos de datos de 4 bytes y una estructura que posee un mensaje de hasta 256 caracteres. Luego vamos a crear una estructura de este tipo donde le vamos a cargar datos y vamos a crear la queue
y vamos a crear una queue de 8 elementos de este tamaño de la estructura. Entonces vamos a tener 8 por 256, 257, 258, 259. Perdón, estos son 4 por 32 más los 256, 4 por 8, perdón. No, 4 por 4, 16 más los 256. Vamos a tener una queue de 272 elementos por 8. O sea, vamos a tener más de un K de queue, de bytes en el tamaño de esta queue. Si lo haríamos por copia. En cambio, nosotros lo que vamos a hacer es trabajar con un puntero a esa queue. Fíjense que acá le vamos a pasar el tamaño de un puntero a esa estructura. No le vamos a pasar el tamaño de la estructura. Luego, ¿cómo vamos a trabajar? La tarea que envía va a enviar, vamos a crear una estructura, perdón, un puntero de esa estructura y le vamos a pasar la estructura estado le da, que la creamos acá, le vamos a pasar ese dato. Y por el otro lado, la tarea que recibe, vamos a crear también una estructura donde vamos a almacenar un puntero a una estructura donde vamos a almacenar el dato recibido, la dirección del dato recibido, perdón, y cuando recibamos le vamos a pasar la dirección de ese puntero. El llamado, tanto de send y de receive, se realizan de la misma forma. La diferencia es que acá, tanto en tarea enviar y tarea que recibe, vamos a estar trabajando con punteros. Y este dato original, estado del punto A, nosotros le vamos a pasar el puntero a ese dato, por lo tanto acá vamos a recibir el puntero a ese dato. Y comando recibido, acá vamos a acceder mediante la flecha a los datos de comando recibido que queramos leer. Y siempre vamos a estar haciendo referencia a este estado LED.a, es decir, a esta variable. Acá es importante declarar como static para que permanezca en memoria más allá de la tarea en la que yo esté ejecutándome o que sea una función o no. Porque si declarásemos esta variable como local o dentro del contexto de esta tarea, acá podríamos perderlo ya que la referencia a través de esa dirección al cambiar de contexto o al salir de la función local se perdería. De esta forma podemos trabajar con punteros para pasar por referencias y ahorrar en tamaños cuando tenemos elementos muy grandes dentro de la queue.